los echa fuera. Todos se quedaron sorprendidos de ello. Los jebuseos no se podían quedar con las manos cruzadas. Lucharon nuevamente contra David, mas sin embargo David los venció. Los otros ejércitos, al ver el poder de David, decidieron seguir a este hombre. Se dieron cuenta que era un líder grande, se dieron cuenta que era fuerte, se dieron cuenta que este hombre venía a arrasar contra todo, estaba decidido. Y todos los ejércitos lo reconocieron como líder. Y volvemos al primer punto. Pero ahora estaba siendo vencido. No tenía armas. No había nada que lo ayudara a llevar el arca a Jerusalén. Tenía hombres fuertes, tenía hombres grandes, tenía un gran ejército. Además dice que no venía él solo, sino que convocó a todos los judíos que estaban esparcidos por todas partes. Toda una nación que en ese momento estaba siendo admirada, no podía llevar una arca a Jerusalén. Lo que David estaba sintiendo temor era que ya no fuera reconocido por todos los que lo estaban siguiendo. Es un temor que nosotros a la fecha seguimos sintiendo. Tenemos temor a no ser reconocidos por la gente que nos rodea. Tenemos temor a no ser reconocidos en nuestro trabajo. Tenemos temor a no ser reconocidos en nuestra familia, con nuestros amigos. Incluso dentro de las sociedades religiosas tenemos temor de no ser reconocidos. Las iglesias quieren ser reconocidas. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere demostrar sus mejores cualidades. Y si no nos reconocen, nos sentimos frustrados. Ya lo he dicho en otros sermones, Cancún está punteando en los niveles de suicidios, porque hay mucho temor a no ser reconocidos. También hay mucho temor a ser señalados por la gente. Hay quienes vienen a trabajar a Cancún con la idea de llevar dinero a sus casas del estado donde vienen, y si regresan sin dinero, se sienten fracasados. Tienen temor a no ser reconocidos. Cuando la gente salió de sus ciudades, de sus pueblos, de su casa, venía con la mente de ser un triunfador. Y casi traían ya aquí en la imagen de cuando estaban regresando, llenos de dinero, llenos de éxito, y siendo reconocidos por sus familiares, por sus amigos. Pero resulta que no les fue como ellos estaban pensando. Y ahora están pensando en regresar sin éxito. Tienen temor de regresar a sus lugares y no ser reconocidos. Muchos de nosotros tenemos temor de no ser reconocidos. Nos cuesta trabajo luchar contra eso. David lo hacía, nosotros también. El ser humano tiene la gran necesidad de ser reconocido. Otra cosa que vamos a ver es que David también tuvo temor de ser descubierto. ¿De qué tenía temor de ser descubierto? Lo vamos a ver. El pueblo que había nombrado rey a David, como dijimos anteriormente, por su valentía y por su testimonio de capacidad frente al ejército israelita, también debemos observar que esta decisión fue tomada porque anteriormente había sido ungido por el sacerdote Samuel conforme al mandato de Jehová, pero hasta este acontecimiento no tenía la confirmación de Dios. David podía haber sentido temor por ser descubierto de que todavía no tenía la confirmación de Dios. Todavía no le estaba diciendo Dios, sí te estoy aceptando como rey.
El hecho de que Usa muriera al intentar llevar el arca a Jerusalén podría interpretarse como que Jehová estaba rechazando la decisión de que David fuera el rey de Israel. ¿No es cierto que cuando tenemos algún propósito y vamos por él y fracasamos, podemos decir, Dios no estaba de acuerdo con esto? Dios no estaba de acuerdo con que yo hiciera tal o cual cosa, tal o cual planteamiento. Si fracasé, quiere decir que Dios no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. David estaba visualizando eso. Estaba viendo que Dios no estaba confirmando que Dios no estaba confirmando que quería que el arca regresara a Jerusalén, por un lado. Pero por otro lado, tampoco estaba confirmando de que David fuera el rey de Israel. Los hombres lo habían nombrado. Sí, Jehová lo había ungido a través de Samuel desde hacía mucho tiempo atrás. Pero todavía Dios no decía, ya debes de tomar posesión. No lo estaba diciendo todavía, no lo estaba confirmando. Cuando nosotros fallamos, también sentimos temor de ser descubiertos como no aptos. Tenemos temor de que la gente nos vea que no estamos capacitados para hacer tal o cual función. Tenemos temor en un trabajo, por ejemplo. Recuerdo alguna vez una persona que conozco que lo iban a ascender de puesto y él dijo, no quiero ascender de puesto. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si no estoy capacitado? Y cuando yo empiece a ejercer ese puesto me van a descubrir que no estoy capacitado. Hay gente que no quiere ascender. Hay gente que se quiere quedar en el lugar donde está. Tiene temor a ser descubierto de que no está capacitado. Pero déjeme decirle entonces cómo va a descubrir que sí está capacitado, si no se atreve a hacerlo. David se atrevió, se estaba atreviendo a traer el arca, pero estaba teniendo temor que Dios lo descubriera, que no estaba capacitado espiritualmente para hacer ese trabajo. Dios le estaba diciendo, no estás capacitado. Podrás estar muy fuerte, podrás tener un ejército muy grande, podrás tener el ejército más temido, pero ante mí no estás capacitado. Algo que impide que yo fracase con excelencia es que no me he dado cuenta que no estoy capacitado todavía para el triunfo. Pero cuando yo me dé cuenta y cuando yo lo reconozca, pueden cambiar las cosas. Dicen por ahí de Tomás Alva Edison que antes de encontrar o de descubrir o de perfeccionar ese alambrito que ustedes ven dentro de los focos, ya ven que tienen un alambrito adentro, es de carbón. Antes de descubrir eso para que pudieran encender las bombillas, fracasó 10,000 veces. Sí, fracasó 10,000 veces. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podemos fracasar todas las veces que queramos? No tanto que fracasemos todas las veces que queramos, sino que cada vez que fracasemos, analicemos por qué fracasamos. Cuando Tomás Alva Edison llevaba como 5,000 fracasos, lo entrevistó un periodista y le dijo, oiga, ¿no cree que ya debería de dejar esto por la paz? No, ahora estoy más cerca que nunca de demostrar que sí puedo crear una bombilla. Oiga, pero ya se equivocó 5,000 veces, sí, pero estoy 5,000 veces más cerca de encontrarlo y de tener el éxito. Los científicos de su época lo criticaban, le decían que no debería de seguir adelante, mas sin embargo, él insistió. Pero no solamente era un fracaso y lo dejaba, sino que en cada fracaso había que estudiar por qué había fracasado.
Nosotros nos podemos equivocar, sí. No nos debemos de frustrar, pero debemos analizar por qué fracasé, por qué me equivoqué. Si este año no lo estás terminando bien, no puedes empezar el siguiente año igual. No puedes cometer el mismo error que cometiste el año pasado. Tienes que analizar en dónde fracasaste. ¿Por qué fracasaste? Y si no te estás atreviendo a hacerlo, es por estas cosas que acabamos de decir. Porque tienes temor a ser señalado, porque tienes temor a no ser reconocido, porque tienes temor a ser descubierto que no estás capacitado para hacer algo. Pero podemos aprender de la Biblia. Vamos a ver qué pasó con David. Para fracasar con excelencia, debo reconocer por qué fallé. Vamos a leer ahora los versículos del 1 al 29 del capítulo 15. Y dice así: Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jazaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas con la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías,
Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom